¿Cómo están todos? Bueno, como les prometí que habían hecho el intento de hacer ciertos videos el año pasado, bajo lo que nadie me preguntó, realmente la idea inicial es hacer entrevistas y varios videos con amigos y gente de la industria y la mayoría, mientras se pueda en español, bajo Guitar Picnic. O sea, como nos vamos a un jangueo para el parque con los panas, guitarreros o todo aquel relacionado a la música. Mi nombre es Héctor Papo Camacho, para los que me conocen y para los que no, bueno, pues todo el mundo me conoce como Papo. Y hoy tenemos a mi amigo Ulrich Salazar, originalmente del Perú, ¿cierto? Sí, el Lima, Perú. Eh, Ulrich y yo nos conocimos casualmente, compartimos un par de veces en Nueva York, cuando yo residía en Nueva York. Y nada, conectamos hace un tiempo acá en Florida. Y pensé que sería cool tenerlo aquí, hacer como una entrevista un poco para traerle a ustedes pues información como tras bastidores de lo que es las diferentes áreas de la música, ¿no? De la industria, de una gira. Y obviamente, bueno, Ulrich el nivel, o sea, no tan solo hace lo que hace increíblemente, pero obviamente pues ha tenido la dicha, por así decirlo, de trabajar para gente muy de nivel, muy en la industria anglo y bueno, ahí le voy a dejar a él que se introduzca y que nos diga nuevamente con quién ha trabajado y qué él hace y un poco de su resumen. Así que, ¿qué onda? Hola, Papo. Mi nombre es Ulrich Salazar. Soy de Lima, Perú. Viví 30 años en New York y recién me acabo de mudar ahora acá a Florida, South Florida, desde abril. Aunque he estado mucho de gira, así que recién, después de estar 4 o 5 meses afuera, eh, las giras terminaron como fines de octubre y ahora como que ya el trabajo ha bajado un poquito, ¿no? Claro, claro. Sí, estamos en el low season. Para la mayoría, ¿no? De los que vivimos del Ecuador, Sí, alrededor del Ecuador, no, pero yo sé que es verano en Brasil sí, sí, claro. y en Argentina, en el sur, y quizás en lo que es África, eso, y quizás se mueven los calendarios diferentes, pero Sí, overall la gente se mueve alrededor del calendario, digamos, americano, ¿no? claro, aparte de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo. Este año no, por Año Nuevo no tuve trabajo, felizmente. Yo sí, Porque a no, mí sí me tocó trabajar en sí, despedida de año. yo felizmente año sí no tuve trabajo. En el sentido de que quería pasarla con la familia, ¿no? En vez de estar Claro, claro, claro. de gira, ¿no? Eh, Cuéntanos ahí un poco, o sea, estuviste 30 años, ¿no? No me acordaba que habías estado tanto tiempo en Nueva York, eso es básicamente una vida. sí, eh, o sea, asumo, eres, o sea, guitar tech, ¿no? sí. O Bueno, experto en guitarra, o sea, ¿cómo tú te autodenominas yo soy luthier, luthier? Exacto. luthier, guitar tech y road guitar tech. Ok, ok, Luthier porque fui a la escuela de luthier hace 20 años ok. en Snellville, Georgia. Esas escuelas que son de 5 o 6 meses. Sí, como técnica, lo llaman Sí, así. sí, una Sí. escuela como técnica. Una escuela que en esos tiempos, hace 20 años, habían creo que 2 o 3 en todos los Estados Unidos que te daban housing o que tenías que Sí, mudarte a ese creo que lugar la para recuerdo por estudiar. la revista de guitarra. Algún momento yo y mi primo Wilfred, que espero que vea el video, jugábamos con la idea así cuando estábamos chamacos Ujú. y obviamente aficionados de la guitarra, qué vamos a hacer, ¿no? Queriendo ser el guitarrista. Bueno, él después se hizo ingeniero mecánico, creo que es, Ya. y yo me hice músico, así que yo perdí. Pero No, creo que buscamos información de la escuela y estoy claro, algo habían en esos familiarizado. tiempos, habían 2 o 3, creo. Había uno en Arizona, este de Georgia, y creo que había uno en Maine, creo. Y estuve ahí, regresé, me gradué. Para graduarse uno tiene que hacer una guitarra y una acústica, las cuales todavía las tengo en la casa. Em, y de ahí regresé para Nueva York un sábado, me acuerdo. Y un lunes encontré trabajo en Rudy's Music, Oh, ok. en la cuarenta y Claro, ocho Manhattan, 48th Street. de ahí de donde tú y yo nos Claro, conocemos, por Lucas, Lucas, sí. que trabajaba ahí, entonces Lucas,
lo conocí por Martín, argentino, Sí, sí, también conocí son a de mis Martín. mejores amigos. Entonces, bueno, en algún momento nos cruzamos en la tienda, en un pasillo, quizás hagamos algún show. Ujú. No tengo la memoria exacta, pero resulta que cuando conecto contigo otra vez y me das tu teléfono, ya yo tenía tu teléfono, Sí, ya yo dije, oh, claro. sí, ya tenías mi No teléfono, sé ¿verdad? por qué cuando te había confundido creo con Makoto, o sea, como que tenía ese nombre, Claro. como que lo estaba un poco confundido, que creo que sigue trabajando Makoto para sigue hacer. trabajando ahí, es el senior tech que hace las pensas. Claro. Entonces Pero, estuviste en el Compensa, pero como otra vez estuviste detrás de bastidores, ¿no? En la parte del departamento de ellos, claro, de donde era más reparaciones. reparaciones. Sí, estuve ¿Y 5 años ahí. trabajar directo con la línea de Pensa o No, solamente ese hiciste? solo era Makoto, ese Ok, solo era ok. Makoto. Yo solo trabajé en reparaciones, pero era un shop que era súper busy. Era guitarra tras guitarra tras guitarra tras Claro, guitarra de porque reparar. no es ¿No? solamente las reparaciones del cliente común, que en una ciudad como Nueva York viene todo el mundo. O sea, la historia dice que en Nueva York se hizo Blackie, en Nueva York Sí, se hizo la guitarra. O sea, digo en Nueva York se hizo porque estos tipos sí, venían o vivieron ahí. O sea, Eric Clapton vino y compró varias guitarras en el Music Row y hizo Blackie. O sea, ¿tú me entiendes? En Nueva York era, o esa avenida, sí, en algún momento era el fue, Music Row. O sea, sí, era históricamente era la avenida de las tiendas de guitarra. Entonces claro. todo el mundo pasa por ahí, aparte de toda la gente que vive ahí, la gente coleccionista con dinero. Y no tan solo la gente del Paso, me imagino que entonces también reparaba cosas que Rudy Hammond compraba, o había Es- otro departamento para eso. no, cuando recién comencé sí me mandaban a hacer más guitarras de la Claro, tienda. de Pero in-house. después que pasaron 6 meses, creo ya comencé con solo la gente que entraba, ¿no? Claro, clientela Y ahí conocí a contratada. cantidad de gente, le trabajé guitarras aquí a Robin Ford, Kevin Bacon, ahí, Ok. a unos guitarristas famosos de Bossa Nova, de brasileño, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero eso era guitarra, reparación tras reparación, reparación y todo tipo de reparaciones. Desde un setup hasta ser de todo, refrets, bridge recluse, todo. Claro, y de ahí, entonces empiezas a conectar con gente, ¿no? Con ese Sí, tipo de gente. Me sí. imagino que entonces ya empieza, ya a lo mejor te empiezan a llamar Me más, llamaron más de, privado y ahí conectas quizás tu primera gira, ¿no? claro, ahí habían clientes que tenían shows locales, ¿no? ¿Mm? Así en lugares locales como B.B. King's o lugares locales ahí en New York. BB King ya no existe, Ya no ¿no? existe, ya no existe. Pues estaba en la Claro. 42. Sí, sí, me acuerdo. Y me decían que si quería ayudarlos en ese tiempo. Oh, que nos puedes ayudar con la guitarra, porque tenemos un show. Y dije, bueno, ok. Y comenzaba así de poquito en poquito, hasta que conocí a Jerry Barnes, el bajista de Ok. Chic, Ok. Chic Nile Rodgers. Y comencé a reparar, él tenía su estudio en Avatar Studios, Me acuerdo, llegué a ir que con John Benítez. ahora ese estudio se llama, eh, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Yo pensé que lo habían vendido. Sí, lo O sea, vendieron. pero Lo vendido y vendió, lo cerraron. lo compró Berkeley. Ok, ok. Berkeley University, Music University. Él lo compró y le puso de nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama. No, 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 Pero igual. bueno, ahí iba a ese estudio y ahí le trabajaba los instrumentos a Jerry. Y una vez Jerry me dice, el tech de nosotros, de Chic, Ujú. no puede hacer un show. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir con nosotros? Yo le dije, sí, está bien. Y me preguntó si había trabajado. Yo le dije, bueno, he hecho cosas locales, no, mami. Pero bueno, ya no va, no importa, vamos. Fui y ese fue mi primer trabajo, diría, en escala alta, con Chic, porque le Sí, lo abrimos que sería un show, que imagino que con la Artisi. dinámica es totalmente diferente a estar en un sitio totalmente aislado, digamos, un shop o una tienda donde tienes tu taller y está todo a la mano, porque tienes hasta Claro, herramientas que a lo mejor utilizas una vez al año para algo específico. sí, Eso es otro environment, o sea, sí, es otra experiencia, otra situación, estar bajo el estrés sí, del claro, corre y corre, de que a lo mejor montas tu estación en un lugar súper incómodo, ¿entiendes? Esto sí, es como otra experiencia totalmente diferente. sí. Me imagino, ¿no? Claro, Bueno, y totalmente, totalmente lo diferente. asumo por experiencia Por eso también. es que yo digo, soy Luthier Guitar Tech y Rode Guitar Tech, ¿no? Que es diferente los que estamos Claro, claro. de la gira. Y ahí como así comencé con ellos. La primer show fue fue en el Superdome de New Orleans que le abrimos a Prince.
Ese fue Ok. mi primer realmente show importante en el ¿Y 2000. le hiciste tech al bajista o a toda la sesión de cuerdas? A toda la sesión de cuerda, más que todo a Nile Rodgers Ok, y a ok. Jerry Barnes, ¿Y ¿no? cómo es? O sea, me imagino que ellos llegan y es así informal, como que se sientan contigo y te dicen lo que quieren, lo que usan y qué sé yo, o tienen una documentación, o sea, tantas guitarras están afinadas en tanto, o Bueno, era más simplemente estar ahí como de support y que todo esté bien y bueno, ya. como con ellos, como era Nile Rodgers traía su guitarra, Claro, la famosa guitarra, y alquilaban una guitarra, como spare, sí, un spare, de igual que repuesto. Jerry. Jerry traía su bajo principal y también un spare. Y de ahí lo que te dan más que todo, o lo que tú pides, es un mapa del stage, Claro, el plug, lo llaman el cómo stage va, plug. sí. Y ahí te dan, ¿no? Y te dicen, los amplificadores van acá, bla, bla, bla. Y tú con eso ves y los comienzas a ordenar, ¿no? A poner en el stage y todo. Con ellos fue fácil porque en el sentido de que solo era una, dos, tres instrumentos, ¿no? Tal vez cuatro con el spare. Pero, como te digo, con ellos fue fácil. No diría que fue tan complicado, ¿no? Más complicado fue el estar en un lugar grande, en un escenario, en el Superdome ahí en New Orleans, y ver a Claro, gran escala todo, ¿no? sí, sí, es un poquito intimidante. Cuando Claro. toma tiempo uno un poco acostumbrarse. O sea, la gente siempre me pregunta, ¿qué se siente? Y bueno, en mi experiencia, yo soy una persona un poco introvertida por naturaleza, ¿no? Ujú. Eh, y en mi experiencia a veces, mientras más la grande la multitud, como que más fácil me es desconectarme. Sí, Como que llega un momento, es como mirar, estar en un crucero o estar en un avión y es como que no hay, el horizonte es infinito, no sé, es como esa sensación de que me pierdo. sí, porque no distingues Se me tantas. hace más Sí, difícil si estamos aquí entre nosotros dos y hay dos personas ahí, toca guitarra y canta, o sea, me pongo nervioso. Que es raro, pero no deja, obviamente eso toma tiempo, no deja de impresionar cuando uno empieza a exponerse por primera vez a arenas o a lugares bien grandes, como es un poco overwhelming, ¿no? claro, sí. Ok, después de esa experiencia, o sea, porque sé que has trabajado con varias gente, ¿cuál, digamos, ya fue, no sé si tu próxima experiencia, pero digamos, la gira que tú entiendes que ya te llamaron a ti directo, que entras como parte del crew, que a lo mejor, pues, obviamente puedes tener tus requisitos o, bueno, lo que necesitas y tu espacio y ya, o sea, Claro. ¿cuál fue como que, cuéntanos un poco, a lo mejor, con quién has trabajado De ahí, con el que a mí yo diría me cambió la vida en el sentido de y tu profesionalmente, carrera, digamos? claro, la carrera y profesionalmente y monetariamente también. Fue, aparte, después de Chico hice un par de shows, entré a Steely Dan Ok, como bueno, técnico de Walter Becker. Pero al comienzo yo le hacía, yo cuando salí de gira con Chic, yo ya estaba arreglando las guitarras de Walter en el estudio en Nueva York ok, ok. para sus giras, en el sentido, él tenía su propio guitar tech y me llamaban a mí antes de Como comenzar para las giras prepararla, para preparar todas sus guitarras para que ellos se los llevaran a la claro. gira. Hasta Quizás que, reparaciones mayores, algo, o sí, sea, como acondicionarlas ya, no sé sí, qué, el para guitar, que su guitar tech ahora se los llevara para las claro, giras. preparadas ya. Ahí fue que conocí y estuve haciéndole así reparaciones a él como por año y medio, de repente 2 años, hasta que su guitar tech renunció en un En una vuelta de rehearsal. esa. Ah, Sí, ok. en un rehearsal. Renunció al comenzar un año y Walter me dijo, ¿quieres ir con nosotros? Y yo le dije, sí, y ya. Desde ahí estuve con él hasta que murió, ¿no? Hasta que murió en el 2017. Bueno, sí. Era su guitar tech en giras y también en New York, en el estudio, ¿no? Claro, en Entonces su, en su espacio personal, sí, me digamos. tenía bici todo el año, estaba con él más que todo. Ok, cool. Eso sí fue diferente porque Walter llevaba a las giras y comenzábamos con 41, 42 guitarras que llevaba él, para él. Bueno, Eh, eso es algo, voy a hacer un espacio aquí porque antes de cámara estábamos hablando un poco de eso y es algo que quiero traer, pero después hablamos, quiero traer un poco la discrepancia, ¿no? O sea, mucha gente, y obviamente digo esto con humildad y a la misma vez no quiero
o sea, crear una polémica mayor, claro. pero hemos compartido mucho y hasta yo me sorprendo, o sea, hay un dicho que dice, hay niveles y hay niveles. Lamentablemente, yo que la mayoría de mi carrera ha sido en el mercado latino, cuando escucho cosas que me has compartido, Ujú, me quedo boquiabierto así y hasta me siento mal porque bueno, ahí veo que al nivel donde te han manejado, a veces no se escatima con la comodidad del músico. En este caso, ujú. Walter era el artista, pero bueno, sé que has trabajado para otros músicos que son como work for hire, como yo, o sea, como Sí, ¿sabes? Músicos high for contratados gun, que le y dicen. hire gun, exacto. Ujú. Y el nivel básicamente es el mismo. O sea, o hay un nivel, hay un respeto, o sea, hay como una prioridad. Sí, Lamentablemente, en muchas de las cosas que yo he trabajado, y bueno, abro esto ahí a discusión y podemos debatir en los comentarios abajo. Me gustaría saber experiencias que han tenido varias gente, pero sé que no es así. Bueno, y arrancas y dices que él empezaba sus giras con 40 y tanto de guitarra, no sé, ya eso te dice que obviamente, ¿dónde estaba la prioridad? O sea, la prioridad no estaba en las luces, en los bailarines, no, en, en no sé qué, o sea, la prioridad era en el show, o sea, en la música. Yo sé, y hago este paréntesis y aprovecho, o sea, eh, Steely Dan, a lo mejor mucha gente que no está viendo son, o sea, no tienen mucha información de la cultura americana o de este tipo de cosas, pero si hacen la asignación y buscan, los que no saben, Steely Dan fue, y digo fue, o sea, todavía es, pero fue en el sentido de en su época, ¿no? sí, en 70 los y los 70. 80, o sea, eran como decir En en los, set- algún momento, no sé, ocupaban la importancia que ocupó Michael Jackson, la importancia que pudo haber ocupado un John Mayer, o sea, sí, en en ese términos de sentido, claro. importancia cultural, artística, Musical, claro. musical, claro, Sí, o sea, tenía un estilo muy, muy particular, o sea, sus letras, ¿no? Era otro movimiento sí, también, o sea, cosas como muy sociales, a veces como hasta sarcásticos, sí, ¿no? mucho sarcasmo, Como sarcasmo cosas había como entre medias sociopolíticas, ¿no? sí, sí, Situaciones, o sea, y es como una de las grandes bandas Grateful Dead, o sea, a lo mejor el estilo es un poco diferente, o sea, es a ese nivel, entonces, cuando, bueno, conectamos que me mencionas Steely Dan, o sea, yo conociendo la carrera y Walter específicamente conociendo un poco su trayectoria por revistas y por cosas, o sea, fue un coleccionista ávido, o sea, era un sí, tipo que muchos instrumentos. sabía lo que hacía, o sea, sabía de guitarra, o sea, y bueno, Steely Dan tiene todo un historial en los libros de récord de todo, de cómo hacían sus discos, o sea, de La que siempre, la producción, todo, producción, de que siempre contrataban los mejores tipos, o músicos. sea, los budgets más increíbles para sus discos, o sea, si tenían que coger la misma canción y grabarla 10 veces con diferentes combinaciones de músicos y escoger la mejor toma, lo hacían. Sí, Entonces, o sea, eso para mí, conociendo eso, y los que también lo conocen, ¿sabe? Me hace, eh, o sea, me da como un sentimiento así de humildad o de admiración para ti, porque entiendo que no cualquiera a lo mejor podía ocupar ese espacio, ¿no? Y bueno, en parte por eso estamos aquí, ¿no? Porque obviamente pues eso mismo, para discutir y compartir pues el nivel, o sea, de que hay nivel en la comunidad latina, o sea, que hay gente haciendo cosas muy, 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 muy dura, o sea, muy de nivel. Muchas veces a veces miramos por encima del hombro, ¿no? Como a los anglos y a los americanos, como que, viste, obvio, por una razón histórica, ¿no? claro. De potencia mundial, pues son los que crean un montón de cosas, pero así tenemos gente, ¿no? Como Ulrich metido en todo ese lío. Y bueno, sí, compártenos entonces, una vez entra y entonces, Bueno, claro, comparado con Chic, que traías una guitarra, dos o tres y un spare, Walter solo traía. Y en ese yo era técnico solo de Walter. Había otro técnico que era, se encargaba del bajista y del otro guitarrista, que ok, traían mucho menos, ¿no? Pero la comparación era, el cambio fue muy drástico, ¿no? claro. 41, 42 guitarras, más Todas las que se sumaban en la carretera, que aparte siempre hasta, estaban claro, comprando. terminando por ejemplo, hacíamos three legs, ¿no? Abril, el verano y octubre. Y cada vez que comenzábamos con 41, 42 y terminaba ese leg y terminábamos con 50,
Que se iban, 54. me imagino iban comprando, a lo Claro, él mejor iba otras comprando compañías y le iban traía. enviando también cosas para que probara, ¿no? No, Walter era de esas personas que nunca le gustaba que le regalaran nada. Ok, Él todo lo que tuvo, todo el equipo que tuvo, todo lo pagó él. No le gustaba porque él decía que no le gustaba que le dijeran qué tocar o con qué tocar. claro. Él quería tocar lo que él quisiera en un momento que él quiera, ¿no? Yo comparto eso un poco y bueno, a lo mejor no he tenido la mejor suerte un poco en la industria, porque mucha gente lo toma eso como arrogante, lo toma mal, pero obviamente, Claro, pues entiendo, viste, entiendo, claro. por el otro lado hay mucha gente y está bueno que traigas esto a discusión, sobre todo en días como los que estamos viviendo, donde es social media y hay todo como eh, está desbordado la cuestión estás como que sobreexpuesto toda esta Sí, cuestión y todo el mundo quiere tener un auspiciador y todo el mundo quiere un endorsement. ¿Sabes? Yo tengo varios años con relaciones de varias compañías y soy un poquito conservador de mi parte incluso con quién me regala y si me regalan y yo precisamente comparto esa filosofía de yo mejor sacrifico y bueno, lo que yo busco por ejemplo es más un support, una relación, viste, ya que lo considero a otro nivel, no es como una claro. amistad y quizás también, obviamente, mucha gente, los que no se ofenden porque no, o sea, que no use sus cosas, y los que entienden eso, pues lo respetan, ¿no? O sea, hay Claro, ciertas compañías que te ven y hasta lo valoran, porque saben, viste, que tú estás, obviamente, pues escogiendo o pagando, digamos, aunque sea un precio artista, ¿no? Algo, sí. pero yo puedo entender y bueno, me toma por sorpresa porque sé que era un colector ávido y a lo mejor pensé que por el nivel que tenía No, le él, llovían las cosas gratis, ¿no? no, o sea, a compañías que se le acercaban. Pero, por ejemplo, él tuvo un signature con Sadowski, Ok, su sí, creo que signature lo guitar. recuerdo. Y Sadowski le dio como varias guitarras, ¿no? Pero todas Walter las pagó. Ok. Full precio, Ah, sí. full precio pagó. Él quería, Wow. no quería, como te digo, a él no le gustaba que le dijeran, que le obligaran a tocar algo o usar algo, Sí, que en ese momento, sentirse con ese claro, compromiso. que en ese momento no quisiera él, Pues ¿no? no era lo que cumplía Claro, el momento o el feel. Y vean claro. acá, que más o menos, yo sé que obviamente con ese número había el nivel o la cantidad probablemente era innumerable de las cosas que viste en rotación, pero recuerda algo que fuera, digamos, como que su to go, o sea, como que Sí. algo que fuera como, no importa lo que esté en rotación, siempre, o sea, alguna guitarra favorita, algún amplificador, algo que siempre recuerdes como que this is Walter Becker. Bueno, tengo muchas anécdotas de Walter, pero yo diría que sus, él tenía de las cuarenta y tantas, entre 40 50 guitarras, tenía como 10 en rotación. De las 10 tenía como 4 o 5 que eran las principales que siempre, sí o sí, tenían que estar en los shows, ¿no? Ok, Una de ellas era Han Guitars, claro, me recuerdo, creo que era japonés, sí, ¿no? un japonés que Es de hace ya allá como, de Northeast, sí, ¿verdad? Como de sí, Nueva York o Boston, por ahí. por ahí arriba, que Upstate New York creo que, Upstate no New estoy York. seguro. Eh, De él le conozco más las Telecaster, o hacía de todo. de todo, Walter usaba más Siempre sus estratos. como que le conocí más las Sí, Telecaster. Walter usaba más sus estratos. Eran sus principales guitarras. Y de ahí, pero la guitarra que él amaba era una Anderson. Ok, No, ¿qué una modelo específico? Ian Anderson, no Anderson Guitars. Ok, Era Ian Anderson, esa no que las creo que conozco. es del, creo que, si me acuerdo, creo que él es de San Diego, creo, no me acuerdo mucho ahora. Pero era un joven que hacía guitarras a mano, Ok, copias de, no copias, pero era como, influenciado. sí, como influenciado como las Gibson Les Paul, pero Oh, su ok. propia forma. Ah, mira. Pero eran la misma, ¿Y existe todavía? sí, todavía existe, todavía existe. Esa era su guitarra favorita de todas, la que más le gustaba, ¿no? Pero siempre usaba las Han. Um, de ahí tenía, o sea, no sé, Fenders, ay, tenía tantas marcas. Um, Sí, sí, bueno, en un momento, pero, o sea, esas eran su... y de amplificadores usaba Ok, Dr. Z's, bastante. bastante. Eran Creo que sus, en un momento usó tenía también cuatro, Bogner y eso, ¿no? al comienzo, mucho antes que yo entrara usaba Wagners,
pero en mi tiempo usaba Dr. Seuss. ¿No te acuerdas de algún modelo o algo? Am, Tengo fotos y todo eso, pero ahorita no me acuerdo exactamente. Ok. Lo que sí usaba Dr. Seuss heads eran creo que de 16 watts, muy Ah, pequeño. pequeño, pequeño. Ok. Y él usaba am, el volumen de su guitarra como en 3 o 4 Porque el amplificador estaba caliente. y caliente el amplificador, porque él decía que podía controlar el tono Claro, con el volumen de su la guitarra, compresión. ¿no? Eso era, por ejemplo, on stage tenía 4 Pero ven Cs acá, si cabezales de yo eso. sé que, o sea, tú podemos hablar un poco técnico. Sí, Sé que al bajar el volumen de la guitarra ocurre algo, usualmente hay como un recorte, de ¿no? treble. De treble y eso. Entonces, ¿él qué le hacía? ¿Igualizaba el amplificador a ese recorte o usaba, por ejemplo, treble blitz en la guitarra o ese No, no tipo de usaba cosas? treble bleeds. Entonces, él, a raíz de eso, ese era su limpio. Sí, y aparte encima de los cabezales le ponía overdrives o boost o clean boost y siempre los tenía on, Ok. ¿no? Siempre los tenía on. Y como te digo, usaba sus dos main Cs, Y es interesante saber eso porque obviamente hay como, siempre hay una discrepancia, o sea, la gente se cree que, bueno, o sea, el sonido de él, obviamente había leads, nada claro. así high gain y super moderno en este No, no, aspecto, no, ¿no? Pero sí hay overdrive, hay solos y hay cosas, claro. pero la mayoría del tiempo coexiste, creo, más como que en el rhythm, donde es como más limpio que distorsión. Sí, Entonces, ese es era su sonido. interesante que el Source como tal, soy un poco partidario de esa escuela de comprimir un poco los amplificadores y como que raidear, Sí, digamos, y conseguir tu tono ahí, más que obviamente eso lo aprendí muchos años después y lo aprendí, bueno, el tiempo que viví en Nueva York yendo a ver a los novias, estos tipos, viéndolos tocar ahí en mi cara claro. y entendiendo, tú sabes, aprendí un poco eso, de cómo ellos hacían, o cómo, cuál era su approach, digamos, a tocar en vivo. Y, Y lo cómic, claro, y sí. esa cosa de estar todo el tiempo a 10 con el volumen a 10 tú sabes, no es todo el tiempo lo que es. Ah, ¿qué Claro. decía lo cómico que es? No, lo cómico es que él nunca usó wedges, o sea, monitores, ni in-ears. Ok, Yo tenía, por ejemplo, yo estaba en el side of the stage, en el right side, y adelante de mi sección teníamos 4 412s shooting up, ok, creo que me había. un poquito en ángulo. Sí, bueno, vemos gente como Muse y par de gente así que usan el rig así. Yo me imagino que eso también es para evitar, obviamente, la contaminación Sí, en la arena, ¿no? O sea, de que la gente no tenga como más sí, guitarra que otra cosa, exacto. no sé. Pero aún así, pues poder usar el equipo como es y Sí. calentarlo. Entonces, Pero como te decía, él no usaba wedges, monitores, in-ears, no usaba eso. Todos bromeamos diciendo ¿y que el cómo entire escuchaba la show, banda? Imagino, o sea, yo no sé. bueno, Él es que él decía, viene también de una vieja escuela, o sea, sí, es la manera que él aprendió a tocar, sí. entonces. Todos bromeamos diciendo que el whole show era su wedge, su monitor. Mira, entonces, había una razón por cuál se llevaba tanta guitarra, o sea, habían afinaciones o simplemente era porque podía darse el lujo y ese era su peace of mind de que, bueno, tengo todo lo que si algo, que si algo necesita, pues lo tiene ahí como una cosa más emocional, o había una razón realmente por cuál haber tanto equipo. No, era más así emocional. Yo decía, es como que tiene todos sus juguetes ahí y él escoge que, porque en un show no sabía, yo no sabía que realmente él podía escoger, quiero esta guitarra, quiero tocar esta otra, Por show. por show. O puede decir, o puede cambiar. Habían canciones que para el solo cambiaba con otra guitarra Y tú tienes que estar y deben estar así, listo. listo. Y Y habían otros shows que por hacía todo con una con una guitarra. guitarra, nada más. Wow. Todo dependía de su estado de ánimo de O ese sea, día, ¿no? que aparte, yo creo que todos de alguna manera, creo que es una posición que se rota en una gira. O sea, aparte de ser tour tech o toda esa cuestión, es como que uno cae en el personaje de hasta psicólogo, ¿no? De momento tienes Sí. que empezar a entender y leer como todas esas cosas. Y entonces, qué más compartes o recuerdas de, de esa dinámica, o sea, de lo que era, o sea, tenías que tener, por ejemplo, todas las guitarras en cada concierto, las tenías que tener listas en el sentido de que llegabas la noche del show o la mañana del show y las 40 las que fueran,
todas las tenías que cambiar cuerdas o cómo No, era? él no le gusta no le gustaba que le cambiaran las cuerdas. ¿Por qué? Por un motivo que él no sudaba. Ok. Él no sudaba, podía tener las cuerdas por un mes, 2 meses, y las cuerdas seguían limpiecitas. Eso Y es una su bendición. mano no sé qué tenía, pero no sudaban las cuerdas. Y él odiaba que le cambiaban las cuerdas a su guitarra, ¿no? ¿Y Eh, las cambiaba por qué razón? yo la cambiaba cuando comenzábamos cada leg de las Ok, so giras. básicamente las giras las preparabas antes La de la gira preparaba, y si claro, no pasaba algo con la cuerda o la guitarra, llegaba a la casa con las cuerdas con las mismas cuerdas, con las mismas y cuerdas. Él lo y odiaba, se guardaba con las mismas con cuerdas las mismas cuerdas. Él odiaba hasta que que le se volviera a cambiara. usar. Sí, yo aprendí eso de mala manera porque cuando le cambié la cuerda él se molestó, me acuerdo, Qué y me interesante. gritó, no quiero que me cambie las cuerdas. Lo que sí, él era un fanático de la entonación. Puede que de repente la guitarra, de repente, porque uno nunca sabe, entre 40 y 50 guitarras, habían guitarras que de repente el tuning se iba, ¿no? Claro. Y él escogía, yo quiero esta, pero todas las guitarras, la entonación tenía que estar dead on, todas. Ese era como decir, su pet peeve, que Sí, le sí, sí, sí. dice, ¿no? Su obsesión, Su digamos. obsesión, que la entonación tiene que estar ahí, perfecta, Ok, ¿no? entonces, ¿duraste ahí cuánto tiempo? Hasta que murió el del 2000, en septiembre, agosto de septiembre, del 2017. Y se imagino que se paró en lo que Claro, estuvo. pero yo en el 2016, cuando terminamos la gira de verano, ya comencé también a girar con Patti Smith. Ok. Al comienzo También de fue, Nueva York ella, sí, ¿no? también de New York. Me llamaron para hacer, reemplazar a su técnico un par de shows y me quedé con ella. Cool. Ellos ya sabían que yo salía con Steely Dan, ¿no? Y por lo general los shows Confligían. no confligían, entonces me hacía, Bueno, por lo general me dijiste que Steely Dan era bastante estable sí, estable con con sus su eso, salidas. ¿no? Cuando no salía con Steely Dan, a Walter no le molestaba que yo saliera con otros, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces también salía mucho con Patti Smith y cuando ya Walter murió y ya yo dejé de trabajar para Steely Dan, ya me dediqué más a Patti Smith. Ok, ok. En esos tiempos Patti Smith giraba bastante. Y también otro cambio así de 180 grados en el sentido de que Patti Smith el grupo era como, tenían como un punk attitude, Sí, claro, claro. ¿no? Y eso de, tenían una guitarra, Quizás no le Lenny, prestaban tanta sí, no da atención. tanta atención a eso. Lo único que sí tenía que cantar, cada show tenía que cambiar las cuerdas a Lenny y de vez en cuando a Patti Smith en su guitarra acústica. Eh, pero tenían esa actitud de punk que rebeldía y que no. Claro, claro, claro. Así que giré con ellos por mucho tiempo. Y de ahí el que me llamaba. Le trabajé a Blondie también. Le trabajé varios shows. Le he trabajado ¿quién más he trabajado? Omar Apollo, um, Alian AJ. De música latina le trabajé a Enanitos Verdes. Ok. Porque mis amigos Varios shows. sí, sí, sí. Hice giras con ellos en México. Con los hombres G. Y cuando vienen acá, les hago shows acá. Ahora le hice este año que pasó en un festival en Texas. Pero ahí salí porque yo me hice amigo de, de Felipe Stait, Ok, el ok, ok. guitarrista. Claro. Muy buen guitarrista. Sí, un amigo en común le dijo que yo trabajaba para Walter Becker en ese tiempo. Y Felipe era fanático de Walter. Hicieron un Y acercamiento. comenzamos a hablar y ya, de ahí comencé a salir con ellos. Y ahora estoy con Smashing Ok, Pumpkins, ¿qué tiempo lleva con los Pumpkins? ya 2 años. Ya 2 años. Ya. Ok. Y cuando no salgo de giras, Claro. Y reparo ahora mismo local, ¿no? estás establecido, o sea, Sí, me al mudé principio hablaste de que estabas en Nueva York muchos años, pero estás ahora mismo en el sur de la Florida, que ahí es donde estamos ahora mismo. sí, me Eh, mudé en abril a Fort Lauderdale. ok, Am, por las giras, tú sabes, por las giras no necesito estar en un estado claro, específico, claro. ¿no? Pero obviamente un lugar como Fort Lauderdale, Miami, es céntrico también. Claro, que tenga el Incluso aeropuerto cerca. te queda más cerca para moverte de un montón de lugares estando aquí que estando en Nueva York. Sí, Porque estar de ir de Nueva York, digamos, a Brasil sí, es una claro. vuelta. Creo que hasta más lejos que ir de Nueva York a España.
Claro, sí, es cierto, cierto. Claro, porque el año pasado que hicimos gira en Sudamérica, tuvimos que venir, hice escala aquí en Miami Sí, para sí. ir a Sudamérica. Así que cuando no estoy de gira, reparo localmente. Bueno, aquí como recién me he establecido tratando de eh, una clientela, de crecer mi clientela, ¿no? Claro, claro. De crecer mi clientela. Ya estoy Bueno, como ya obvio, 6 pues años. todos saben, a los que me siguen y a, bueno, a los amigos que siempre me preguntan mucho, oye, necesito hacer tal cosa, pues bueno, Ulrich está ahora mismo en el sur de la Florida y pues bueno, es el nivel, ¿qué más le puedo decir? Y bueno, cuando entras a los Pumpkins, eh, tú ves otro cambio, me imagino, ¿no? Es Sí, como llegar a otra casa, a otra escuela, me sí, imagino otra, sí, otros requirements, otros sí. Ya equipos, estaba acostumbrado yo a, la- a ir de, a los cambios. a los cambios, más que todo porque eh, como decía, yo agarraría el que me llamara, ¿no? El que me quiera llamar, el que Claro. me quiera pagar Bueno, el y fee. que realmente tuviste un montón de años trabajando en Rudy, Sí, que todo el tiempo estás, ¿sabes? No es que estás con una sola persona un mes, o sea, estás 2 horas trabajando la guitarra de alguien y después estás 1 hora trabajando la guitarra de otro, estás 4 horas trabajando, ¿sabes? Todo el sí, tiempo estás trabajando diferentes requerimientos, o sea, diferentes tensiones, diferentes cuerdas, diferentes problemas, diferentes, entonces pues viste, es un poco volver, o sea, sí, ya tienes esa formación del cambio, pues no, me imagino que no tienes tanto claro, problema. claro, Obviamente quizás lo que fue nuevo un poco es ya la gira, porque obviamente eso te saca de otro sí. environment, de otro ambiente, y eso pues sí toma un poco de tiempo acostumbrarte, pero en términos de trabajo me imagino Claro, en términos de que trabajo, por ejemplo, cuando yo digo Road Guitar Tech, es que los que reparan instrumentos, ¿no? Localmente, ¿cómo te diría? Es diferente que los que hacen Guitar Tech en las giras, ujú, porque hay muchos, yo he conocido muchos técnicos de gira que no pueden hacer o no saben hacer ciertos trabajos ciertos trabajos de de reparación. reparaciones grandes, ¿no? Y lo cual no es necesario. No es necesario que si alguien quiere ser técnico de gira, no es necesario que tú sepas hacer un refret o un bridge for glue, una acústica, porque en esa gira no lo puede hacer en ese momento. Hay gente que lo hace, como te digo, pero son dos mundos diferentes, ¿no? Son dos mundos diferentes. Claro que si estás en la gira te ayuda tu conocimiento de reparación, te ayuda cantidad. Pero también cuando estás de gira tienes que saber algo de siquiera de amplificadores. Y ahora con las cosas digitales que hay ahora, eso es otro mundo, otro mundo. Te toca, o sea, aparte de guitarra, te ha tocado o te toca encargarte también de la parte de amplificador o amplificación, o hay otro técnico que se encarga de eso, o has hecho los dos. No, por ejemplo, Porque cosas básicas, no claro, necesariamente uno tiene que ver con la otra, ¿no? claro. Dependiendo del nivel o la grandeza. Hay técnicos, yo conozco técnicos que son buenos en las dos cosas, de giras, ¿no? Conozco y he escuchado que son buenos en los dos. Yo de amplificadores sé lo básico, lo que se tiene que saber en las Claro. giras. Si es que Pero sí es te toca algo, encargarte a lo mejor y se, montar y eso, estar pendiente de claro, eso. no cambiar tubos, que es lo básico, saber que si es el preamp tube o el power tube, Claro. cambiar speakers, poner speakers en paralelo o en series, eh, cosas básicas, pero si es que realmente tienes que abrir el amplificador Y y buscar un problema eso, o si no, modificar o algo. para eso me contacto con el production manager de nosotros y le digo, necesito llevar a esto que lo reparen. Y ellos se encargan de llevarlo en ese momento, Uy, uy. ¿no? Eh, Voy a parar ahí, ¿está sí, bien? sí, sí, sí. Voy a cortar y voy, para no hacerlo muy largo, si Ya, acaso vamos a ver cómo va esto y me voy a despedir con que, bueno, o sea, gracias por compartir toda la vaina. Eh, a lo mejor vamos a ver una segunda parte donde a lo mejor nos habla más de lleno de lo que estás ya, haciendo claro. ahora y ahí dejamos el paréntesis, como a lo mejor hacemos el junte, si es cool, a lo mejor pues en el otro video que quieres hacer, lo hacemos uno más, pero no entrar tanta Claro, mierda con sí, los sí, sí, pumpkins claro, tampoco, ¿no? Para claro. estar safe. Y si hay onda, pues hacemos uno más de lo que haces ahora Ya. explicando un poco lo que puedas explicar, o si no, pues hacemos lo otro de la guitarra, ¿está bien? Para Sí, no sí, hacerlo más claro. de 20 o media Sí, hora, sí, sí, sí. ¿está Está bien? perfecto. PK, I'm done. I'm gonna say bye or whatever. But what's the name of what do you want me to say? We're in this location, Miami Sound Lounge. Miami Sound Lounge. Okay. Estábamos hablando de muy interesante
toda esta cuestión del trabajo y sé que, o sea, del trabajo de lo que haces y sé que obviamente hay mucha tela para cortar, o sea, hay mucho que hablar si nos ponemos súper técnicos de específicamente, o sea, de cómo es tu día a día o cómo empieza un día en la gira, o sea, a qué hora más o menos son tus llamados y cómo es. Yo sé que obviamente podemos estar aquí probablemente 1, 2, 3 horas hablando y ponernos súper técnicos bueno, de tu experiencia, o sea, de todas las variables que hay, los tipos de guitarra, las afinaciones, los tipos de cuerdas y todo lo que te piden. Entonces, la idea es esto hacerlo, ¿ves? Corto, que sea menos. Así que, bueno, todos los que tengan preguntas y de momento a lo mejor estábamos aquí hablando tras bastidores, de a lo mejor le podemos hacer una segunda parte y a lo mejor que Ulrich pues, nos explique más, le haga, por ejemplo, como en detalle ahí, bastante básico, pues tú sabes, como que qué mirar en lo básico de una guitarra para que esté básicamente a nivel top notch, funcional, ¿no? Claro. Y a lo mejor podemos hacer como con una segunda parte de ya hablar, pues obviamente de lo que él está haciendo ahora con los Smashing Pumpkins, y a lo mejor eso mismo que nos explica a detalle lo que es un día en una gira, o sea, cómo es un calendario, desde a qué hora se levanta, a qué hora tiene que estar de pie en, en, en el venue, en el lugar del concierto, Claro. más o menos cómo empieza su día, o sea, qué tipo de trabajo hace, todo, hasta las horas de almuerzo, todo ese tipo de cosas que mucha gente pues, todo el tiempo están preguntándome y se preguntan. Así que nada, pendiente, estamos. Muchas gracias, Ulrich, por venir. Nos vemos en la otra comida. Le quiero agradecer a PK de Miami Sound Lounge, right? ¿Qué te puedo decir? PK es el duro en todo lo que es estudio. Bueno, ahí van a ver sus páginas y sus redes para los que estén obviamente interesados en montar estudios, sea del nivel que sea, o bueno, comprar cualquier cosa de equipo de grabación. Así que nada, Ulrich, gracias por venir. Gracias a ti. Voy a dejar las redes acá abajo y pues espero que haya onda y haya movimiento como para seguir haciendo esto porque es interesante que gente que está haciendo cosas bien nítidas y bien, tú sabes, de nivel, pues nos puedan, ¿sabes? Se puedan exponer Claro, y compartir gracias. experiencia y que todos podamos aprender. ¿Ok? Está bien, ¿Quieres gracias. algo que decir o algo? Eh, Un saludo, no sé, al tío. eh, no sé. No sé, no sé, bueno, anyway. Saludos. Gracias por Gracias. todo, ¿ok? Hasta la próxima.